nuevo foro para este jueves. Bueno, y vamos a iniciar con las noticias más relevantes de este día y definitivamente el trámite de la solicitud de antejuicio para el presidente Otto Pérez sigue marcando la agenda noticiosa. Para hoy, a las 9 de la mañana, se espera que los diputados del Congreso de la República se reúnan para votar a favor o no de integrar una comisión pesquisidora que defina si es necesario quitar o no la inmunidad al presidente. Esto tras la decisión unánime de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que decidieron, al contar con los suficientes elementos, dar proceso a la solicitud interpuesta por el diputado Amílcar Pop por 3 supuestos delitos que tendrían que ver con los recientes casos de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria y en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Fue el presidente de la Corte Suprema quien dio a conocer la resolución y ahora repasamos los extractos más importantes de esta conferencia. En contra del señor Otto Fernando Pérez Molina. Esta Corte, como es su deber, con objetividad, imparcialidad e independencia, analizó con detenimiento los hechos descritos en la solicitud de antejuicio. Después de la deliberación correspondiente, ha acordado, en este caso, remitir al Congreso de la República de Guatemala para lo que tenga a bien resolver, ya que de conformidad con la ley, al admitir y remitir las diligencias de antejuicio, ya le corresponderá al Honorable Congreso de la República de Guatemala designar a la comisión pesquisidora, y ahí estará lo relativo a las pesquisas, y le corresponde a este poder del Estado establecer, en este caso, si el señor Otto Fernando Pérez Molina tuvo o no participación en los hechos que se describen en la solicitud de antejuicio. En este caso, según los hechos, hago la aclaración que describe el solicitante del antejuicio. Consiste en que la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, en coordinación con el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, han promovido la aprehensión y desmantelamiento de integrantes de la estructura criminal denominada La Línea. Asimismo, han aprehendido a miembros de junta directiva de otra red de corrupción vinculada con saqueos de fondos públicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Sobre estos hechos se fundamenta el promoviente del antejuicio. Por lo tanto, repito, sobre esa base y sobre los demás argumentos vertidos, fue que la Corte, después de una ardua discusión, pues llegó a la conclusión de remitir las actuaciones al Congreso de la República. Bueno, y por supuesto que hay muchas reacciones en relación a este tema. Renzo Rosal, analista político, por supuesto tiene mucho que decir en relación a este caso. Insistimos, una noticia, quizás una de las más impactantes en los últimos meses en relación al panorama político del país. Renzo, buenos días. Análisis y escenarios que se pueden presentar sobre esta solicitud de antejuicio. Te escuchamos, buen día. Muy buenos días, un gusto. Creo que ayer, sorpresivamente, la Corte Suprema de Justicia, al dar con lugar el paso de este expediente de antejuicio contra el presidente Otto Pérez, la cabeza del presidente la ponen en bandeja, y ahora se repite en alguna medida un poco el escenario que vimos hace más o menos 6 semanas con el caso de la hoy ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Entonces, al tirarle esta brasa caliente al Congreso, pues depara a partir del día de hoy, precisamente, creo que alrededor de las 9 a 10 de la mañana, que podamos comenzar a ver cómo se mueven las circunstancias en el Congreso. Aquí obviamente los escenarios tienen que ver, uno, en términos de la integración de la Comisión Pesquisidora y todo lo que la ley de régimen interno establece para este tipo de casos.
que podría ahí la variable fundamental tiene que ver con, uno, alianzas, pactos políticos entre lo que todavía queda del Partido Patriota y fundamentalmente la actuación cómo va a actuar el partido líder, que es hoy por hoy el mayoritario en el Congreso. Ese es un asunto que entonces donde la variable, insisto, alianzas, pactos es determinante. La otra variable es el tema tiempos. Recordemos que una vez integrada la Comisión Pesquisidora no hay un tiempo ni mínimo ni máximo para que se presente la investigación al Pleno, y eso podría acercarse, si se extendiera más de la cuenta, acercarnos mucho al periodo electoral más fuerte, más álgido. La otra variable, por supuesto, fuera del Congreso, es la decisión que el presidente pueda tomar en el sentido de renunciar. Yo ese escenario en particular lo veo un poco hoy por hoy distante, tomando en cuenta que se trata de un militar, de un exmilitar, que tendrá que, digamos, normalmente siendo inclusive un oficial caibil, dejar hasta las últimas consecuencias y no necesariamente renunciar. Además, sabido que su renuncia pudiera provocar la caída, digamos, de efecto dominó de todos aquellos que han estado en el círculo más cercano y que todavía no han salido a luz con fuerza en los casos La Línea o en el caso Pisa del Ix. Entonces creo que el sacar ese corcho implicaría para él quedarse sin inmunidad y dejar de las mismas condiciones a todos aquellos que están cerca y que evidentemente pueden estar implicados en una serie de actos ilícitos. En el marco de la institucionalidad del país, Renzo, ¿cuál sería el escenario más favorable en relación a esta situación, tomando en cuenta, por supuesto, el proceso en el que estamos, esta cuenta regresiva para las elecciones y, por supuesto, el periodo de transición que se tiene que dar de la mejor manera posible para el futuro gobierno del país? ¿Cuál crees que debería ser el escenario más favorable, insisto, para mantener la institucionalidad dentro de Guatemala? Bueno, creo que la responsabilidad del peso central está ahora en el Congreso de la República para que actúen con toda la responsabilidad, toda la redundancia del caso, y permitan que se integre de la mejor forma esa comisión pesquisidora y que no se preste necesariamente a que hagan unos arreglos que busquen, digamos, seguir protegiendo a la figura del presidente. Creo que eso es de pronto la prioridad, que una vez que se conforme la comisión, que no se entretengan, que no hayan tantos entretelones en todo esto, y la tercera elemento fundamental es que la investigación pueda hacerse en tiempos realmente perentorios. Eso de darle larga, saben precisamente que hoy el foco, el lente ciudadano, el lente de las movilizaciones, el lente de la presión social está en el Congreso, y por lo tanto también ellos, el Congreso como tal, los diputados, los partidos, los que quieren ir a reelección, etcétera, tienen que verlo esto no con los ojos cerrados, digamos, que ha sido la actuación normal, sino pensando en que aquí hay un escrutinio público de gran calado, a nivel también la presión internacional, que es evidente, que haga que este proceso camine bien, pero camine pronto. Lo fundamental acá, creo yo, en este momento es que el presidente de la República deje su puesto a la brevedad, porque ya está causando problemas de inestabilidad político, violencias y demás, no solamente en la capital, sino en el interior del país. Hay toda una serie de focos muy peligrosos que eso se van a exacerbar, se van a hacer más fuertes en la medida que este asunto siga estando a medias. Muchísimas gracias, Renzo Rosal, analista político. Reacciones por el trámite de antejuicio, seguimos hablando de este tema, pero hablemos de cómo arrancaba este proceso, y es que efectivamente vamos a escuchar al diputado Amílcar Pop del partido WINAC, quien puso la denuncia contra el mandatario. El legislador afirma que el darle trámite a la solicitud de antejuicio no queda allí. A continuación nos da a conocer por qué se señala al mandatario de que podría estar incurriendo en 3 delitos. Escuchemos. Fundamentalmente son 3 delitos que yo fundamenté con pruebas y hechos de valor que se suscitaron públicamente. Primero, le demuestro al Ministerio Público y a la Corte Suprema que el presidente de la República se ubica en la posibilidad, porque no soy juez ni fiscal, en la posibilidad de cometer el delito de encubrimiento propio. Encubrimiento propio en favor del señor Monzón, en favor de la ex vicepresidenta de la República, porque el presidente de la República usó sus facultades, tomó decisiones que garantizaron la fuga del entonces secretario privado de la vicepresidenta y que facilitaron decisiones que se tomaron en lo que en su momento la CICIG y el Ministerio Público han denunciado en las bandas de criminales y defraudadores en el fisco. Segundo,
Hemos planteado la denuncia en función de la asociación ilícita. El presidente de la República, utilizando sus facultades como presidente, nombró a sus más cercanos y personeros de confianza en puestos claves que determinaron la integración de bandas y de estructuras de criminales, tal y como lo demuestra la CICIG. Y tercero, hay un incumplimiento de deberes. Él no cumplió con los procedimientos legales para garantizar la elección y la designación de funcionarios probos. Los tres delitos estos pueden generar precisamente el enriquecimiento ilícito que yo planteo al Ministerio Público que investigue. La Corte Suprema ha calificado estos temas, ha evidenciado de que no hay posibilidades de que sean argumentos políticos o argumentos sin fundamento, y en base a eso estamos frente a la resolución de la Corte Suprema que por unanimidad está reenviando el expediente al Congreso de la República. Por los antecedentes, yo creo, y que no necesariamente es lo jurídico ni lo técnico, pero tiene la facultad del presidente, por los antecedentes, el señor presidente de la República no se presentó ninguna vez a rendir informe al Congreso, por el temor del cuestionamiento. Y la función de la comisión pesquisidora es precisamente cuestionarle. El presidente de la República tendría que comparecer al Congreso, al Salón del Pueblo, y responder ante los cuestionamientos, tanto míos como de la comisión pesquisidora. Por lo tanto, si no lo hizo para rendir informes, menos para esto. Pareciera que el señor presidente, después de integrar a la comisión pesquisidora, supongo yo que renunciaría del cargo, no tendría otra opción, salvo que decida enfrentar la comisión pesquisidora y en su momento enfrentar la votación en donde podamos, y esperaría yo, que podamos retirarle la inmunidad al presidente y que se someta a un juicio penal como cualquier ciudadano común. Sin duda alguna que la presión social es determinante en los cambios y en las decisiones políticas, sin duda alguna. Nosotros estamos conscientes de ello, pero también la acción jurídica define la ruta jurídica a seguir. Y por eso nuestra preocupación era que si la voz popular exigía la renuncia, y solo se exigía la renuncia y no el sometimiento a juicio, corríamos el riesgo de que el presidente renunciase, pero en total impunidad. Hoy no tiene posibilidad el presidente de renunciar en impunidad. Si renuncia, inmediatamente, así lo he pedido también en la demanda, que en el momento en que el ciudadano Otto Pérez Molina esté sin la investidura de la inmunidad, se le pueda ordenar inmediatamente su captura para que pueda presentarse ante un tribunal y garantice una respuesta ante las acusaciones que se le están haciendo. Bueno, y vamos a escuchar también la postura oficial que fue dada por el vocero presidencial Jorge Ortega, quien asegura que pese a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el mandatario no renunciará, que por ahora está analizando con sus asesores jurídicos los diferentes panoramas que podría enfrentar. La renuncia no la veo yo como una opción en este momento. Los funcionarios públicos que en su oportunidad han renunciado antes de que se dé el proceso en el Congreso o durante el proceso del antejuicio es para poder presentarse ante los juzgados sin la carga política. El señor presidente es muy respetuoso de la ley, mantiene la postura de la independencia de los organismos del Estado. Y por supuesto dentro de esto pues es una dinámica de la democracia que nos permite los pesos y contrapesos. Hay un poco de extrañez que se haya dado esta viabilidad en función de que la ley a él le ordena nombrar a ciertas personas dentro de lo que es el directorio y la gerencia del DICS y por supuesto de la SAT. Las decisiones que toman estos entes que son autónomos porque tienen su propia ley y son autónomos del gobierno, son decisiones colegiadas. Vemos en el caso de tanto de la SAT como del ICS que están enfrentados a la ley, frente a las instituciones que corresponden por malas decisiones. El presidente no puede ser responsable de todo el accionar de los funcionarios públicos. Así que dentro de esto, pues la viabilidad va al Congreso y estamos a la espera de cómo se desarrolle la situación y esto va a permitir que los asesores jurídicos del Ejecutivo pues planteen la mejor situación para el señor presidente.
Bueno, y siguiendo con el tema, un constitucionalista, un analista y uno de los representantes del sector empresarial opinan al respecto del panorama que se le presenta ahora al presidente Otto Pérez tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar trámite